Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si están de acuerdo o no con que el gobierno colombiano suspenda las fumigaciones con glifosato. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. A esta hora saludo en nuestros estudios de NTN24 a David Barguil, es presidente del Partido Conservador y uno de los congresistas más connotados en el legislativo colombiano. Representante de la Cámara, bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias y un saludo para usted y para los televidentes. Representante, pues lo hemos invitado por varias razones. Primero, pues para conocer su opinión frente a esta posibilidad que existe de que el gobierno nacional suspenda las fumigaciones con glifosato. Y por otro lado, porque usted estuvo presente en el momento en el que el presidente Juan Manuel Santos hizo pública esta manifestación, esta posibilidad. Exactamente, ¿qué fue lo que planteó el presidente, representante? El presidente de la República, ante una pregunta de un congresista del departamento de Putumayo, que expresaba, por supuesto, las preocupaciones de las comunidades que viven en este departamento del país sobre la afectación que tiene para la salud, para la vida y para el ambiente el glifosato y las denuncias que se han dado, le preguntó al presidente cuál iba a ser su decisión alrededor de suspender o no las fumigaciones aéreas con glifosato. El presidente planteó allí mismo que estaba pensando acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, en virtud de una sentencia de la Corte Constitucional, pero que esa decisión de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato se darían si se tiene un reemplazo efectivo, y que se estaba estudiando con el Ministerio de la Defensa un reemplazo efectivo para, por supuesto, no darle ningún beneficio o por supuesto, propiciar que se aumente el área de cultivo de coca. Representante, ¿eso quiere decir que hasta tanto no exista otra herramienta igual de efectiva, el gobierno no va a tomar esa decisión? Pues yo no me atrevo a dar una respuesta, ni me ha faltado en nombre del gobierno. Esa pregunta hay que hacérsela al presidente de la República y al gobierno. Esto fue lo que él planteó en esa reunión. Sin embargo, esta discusión es de fondo. Yo creo que esta discusión no se puede llevar a los extremos que la han planteado algunos. Por un lado, hay sectores del país que dicen que hay que defender, por supuesto, y suspender de manera inmediata las fumigaciones para defender la vida, el ambiente y la salud de los colombianos. Y por el otro hay unos sectores que plantean con radicalismo que esta decisión simplemente lo que hace es beneficiar al narcotráfico y conllevar a unas mayores áreas de cultivo. ¿Qué pensamos nosotros? Que no se nos olvide en Colombia que los mayores depredadores del ambiente son los narcotraficantes, que los que acaban los bosques, las fuentes de agua, no solo con los cultivos de coca, sino con la minería ilegal, son los narcotraficantes. Que permitir el fortalecimiento del narcotráfico significa permitir que más vidas de colombianos inocentes caigan por el flagelo de las drogas. Pero, por supuesto, también tenemos que pensar en defender la salud de quienes se pueden ver afectados con un producto que los estudios técnicos pueden o no están indicando que tiene serias afectaciones. Por eso nuestra posición es, hasta tanto no se tenga un reemplazo efectivo y eficaz que impida que se aumente el número de áreas cultivadas de coca, el gobierno no puede dar esa orden. Esa es la posición que tiene el Partido Conservador. Representante, otra pregunta tiene que ver con esa relación que diferentes analistas, inclusive diferentes líderes políticos, han asegurado que hay entre esta decisión y el proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con uno de los carteles más grandes del narcotráfico que existen, que son las FARC. Miren, nos generan dudas a todos los colombianos que, según las cifras, a partir del año 2012, que es cuando se empieza la negociación o el proceso de paz con la FARC, se haya dado una disminución sustancial en la erradicación, no solo manual, sino de la que se ha hecho a través de la aspersión vía aérea. El año pasado se erradicaron 67.000 hectáreas, de las cuales, óigase bien, el 80% fue con fumigación aérea. Tiene que haber un reemplazo eficaz, vuelvo a decir, para poder tomar esa decisión de suspender las fumigaciones con glifosato. Representante Barguil, también hay un informe que planteábamos en la primera parte de este programa, y es el que ha emitido la Casa Blanca, y que, así como usted mismo lo conecta, coincide con los tiempos de negociación. La Casa Blanca, en su informe anual de drogas en Colombia del año 2014, asegura que ha crecido ese número de cultivos, ha crecido ese porcentaje de cultivos ilícitos en los últimos años. ¿En este contexto se cree que sí es posible que el gobierno colombiano tome esta decisión? Mire, yo creo que por supuesto aquí hay que analizar con mucha responsabilidad de cara al país y a esos departamentos donde se hace la fumigación, porque estamos hablando de la vida
de colombianos, estamos hablando de la afectación sobre el medio ambiente. No es tan sencillo como decir, no hay que suspender porque se aumentan las áreas de cultivo de coca. Yo creo que aquí hay que buscar la posibilidad de tener un producto que reemplaza el glifosato o una estrategia eficaz para poder erradicar el mayor número de área cultivada de coca en Colombia y defender la salud y la vida de nuestros compatriotas. Pero yo sí creo y llamo la atención que es muy diciente y preocupa enormemente que se hayan dado estos aumentos significativos y que coincidan con las fechas del inicio del proceso de paz. Además, recordemos que la FARC quiso incluir en la negociación la condición de suspensión de este tipo de erradicaciones y que aquí no se le puede permitir, y el gobierno y Colombia no puede permitir que la FARC nos impongan la agenda de cara a la negociación que se adelanta en La Habana. Representante Barguil, pero es que el mismo procurador lo ha dicho, que esto hacía parte de esas peticiones que planteó la FARC en un comienzo para la terminación del conflicto. Si nosotros podemos encontrar un mecanismo eficaz que reemplace la fumigación aérea con glifosato y que se nos dé la garantía que ese mecanismo va a conllevar a que se reduzca el área de cultivo de coca en Colombia, bienvenido sea ese mecanismo. Mientras tanto no haya la certeza de que eso se dé, pues yo creo que el gobierno tiene que actuar con toda la responsabilidad, porque esto significaría, por supuesto, fortalecer el narcotráfico que conlleva a más vidas de colombianos, a que se siga afectando la salud, el medio ambiente. Pero no, yo quiero repetir, son los narcotraficantes los que han sido los mayores depredadores del bosque en Colombia y de áreas de cultivo que se han aumentado. Representante Barguil, ¿a usted no le llama la atención que sea en este momento cuando al Estado, al gobierno, no le sirva o de alguna forma tome una decisión en esta dirección, cuando en el pasado el glifosato sí era la solución para controlar esos cultivos del narcotráfico? Sobre eso hay que ser muy responsables. Recordemos que hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó que el gobierno hiciera un estudio técnico y que ese estudio fuera el que le informara al país si el glifosato podía producir efectos nocivos sobre la salud de la gente. En virtud de esa orden de la Corte Constitucional es cuando el Ministerio de la Salud hace un estudio técnico, que son los resultados pues, que recientemente el ministro le entregó al país, y es lo que lleva a esta importante discusión. Yo tengo que repetir, y desde el partido lo hemos dicho, sí a la vida, sí a la protección del medio ambiente, sí a la protección de los colombianos, pero por supuesto que ninguna medida que genere un fortalecimiento del narcotráfico en Colombia, que genera, y lo vuelvo a decir, mucha más, una decisión que fortalezca el narcotráfico puede conllevar a que más vidas y a que la salud de los colombianos en materia de lo que están haciendo ellos en las zonas de influencia del narcotráfico genera para impacto en el medio ambiente. Senador Barguil, para finalizar, porque bueno, usted ha accedido a estar en la primera parte de este bloque del programa La Noche, la Oficina Nacional del Control de Drogas de la Casa Blanca, en este informe que hemos presentado el día de hoy, ha dicho que aumentó en un 39% los cultivos de coca entre el 2013 y el 2014. Pasó de 85.000 hectáreas, 80.500 hectáreas, a 112.000. ¿A qué cree usted entonces que responde ese aumento en esos cultivos? ¿Cree usted que estos grupos al margen de la ley están copando nuevos territorios, están recuperando el control sobre territorios que antes no lo tenían, o sencillamente no existe una voluntad del Estado en este momento para combatir esas zonas? Yo creo que es muy preocupante esas cifras, y nosotros les vamos a pedir al señor ministro de la Defensa que le aclare al país qué ha sucedido en materia de la lucha contra el narcotráfico y en la erradicación de cultivos ilícitos. No puede ser que el narcotráfico, que le ha significado tantas vidas a Colombia, tanto dolor a nuestro país, se pueda estar fortaleciendo y que eso coincida, por supuesto, con el periodo de negociación que se adelanta en La Habana. Esas suspicacias no pueden generarse ante la opinión pública y para ello es necesaria unas respuestas muy claras del Gobierno Nacional y del Ministro de la Defensa para saber qué ha pasado con la lucha contra las drogas. Representante David Barguil, yo le agradezco que haya estado con nosotros en esa primera parte del programa. Como lo dije al comienzo, usted fue testigo excepcional de esta propuesta que genera polémica en Colombia y que tiene que ver con la suspensión o la voluntad que tendría el Gobierno Nacional de suspender la utilización del glifosato para combatir, para acabar con los cultivos ilícitos. Muchas gracias, representante. Gracias a ustedes y vuelvo a repetir, sí a la vida y la salud de los colombianos, pero por supuesto, claro que no, ninguna medida que fortalezca el narcotráfico en Colombia. Muchas gracias, representante. Voy a conectar a esta hora también en nuestros estudios de NTN24, otra lista de análisis. Hemos querido consultar a diferentes congresistas también en el día de hoy. En nuestros estudios de NTN24 está Luis Fernando Velasco, él es senador de Colombia por el Partido Liberal.
y es consejero de la Presidencia de Colombia para el llamado para el Plan Sur en el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper. Senador Velasco, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, saludo al señor presidente del Partido Conservador y a todos los latinoamericanos que nos acompañan a través de estas cámaras. Senador Velasco, ¿cuál es su opinión? ¿Debe o no debe el presidente Juan Manuel Santos suspender el uso del glifosato precisamente en este momento, cuando un informe de la Oficina Nacional del Control de las Drogas de la Casa Blanca informa que en los últimos 2 años el cultivo de plantaciones ilícitas ha aumentado en Colombia? Yo le confieso que me sorprende que me hagan esa pregunta. ¿Es que acaso no leímos el informe de la IARC de Estados Unidos? Nos acaban de decir, después de un estudio muy serio, no solo esa agencia, sino que se ha recogido publicaciones de las revistas oncológicas que atacan el cáncer, de organizaciones que atacan el cáncer en el mundo, nos acaban de decir que el glifosato hay comprobada evidencia que afecta y que da cáncer en los animales y que hay evidencia que puede dar cáncer en los seres humanos. Hombre, por Dios, vamos a seguir inundando nuestro país de un producto en donde a nuestros campesinos les puede dar cáncer simplemente porque están creciendo los cultivos de coca. ¿Qué es primero, los cultivos de coca o el cáncer en nuestros campesinos? ¿Usted se imagina qué pensarían los colombianos si les decimos que para combatir algún problema en una ciudad tenemos que llenarla de una serie de químicos que le puedan dar cáncer a la gente que vive en los barrios? ¿Cómo reaccionaría la gente? No, los campesinos también son seres humanos y el cáncer es muy grave. Y lo que está haciendo el ministro de Salud, y yo lo respaldo totalmente, es siguiendo el auto 073 del 2014 de la Corte Constitucional que le dice, revise a ver cuáles son las afectaciones en la salud que puede tener el glifosato. Y el ministro recibe un informe de la agencia más importante de Estados Unidos en esta materia y de las organizaciones científicas oncológicas más importantes del mundo que le dicen que el glifosato, que hay evidencia que el glifosato puede causar cáncer en los seres humanos, pues él tiene que pedir que frenen esa aspersión. Yo creo que antes es que el gobierno se ha demorado en dar esa orden. Senador, ¿estos estudios son concluyentes? Son estudios demasiado serios. Son estudios que señalan con toda claridad, óigase bien, aquí los tengo. ¿Quién lo dice? La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer. Esa agencia es una agencia que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, no es cualquier agencia. Ellos dicen que hay 4 categorías sustanciales establecidas en esta agencia, que es no cancerígeno, posiblemente cancerígeno y probablemente cancerígeno. Y lo que están señalando es que en animales ya está demostrado que hay evidencias que sí es cancerígeno y en seres humanos que es posiblemente cancerígeno. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar 10 años a que evidentemente se compruebe esto y mientras tanto seguir dándole aspersión a nuestros propios ciudadanos. Yo me pregunto, ¿por qué estos mecanismos no son usados contra los cultivos de marihuana en el Parque Yosemite, California y en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no hace este tipo de aspersiones y sí lo hacemos nosotros? Yo aquí sí tengo unas diferencias sustanciales. Yo no pido que busquen otro mecanismo para ver cómo salimos del problema de los cultivos ilícitos en Colombia y que mientras tanto sigamos envenenando a nuestra gente. No, yo pido que frenen inmediatamente porque estos estudios son muy serios y señalan unas cosas muy graves. Senador, entonces ¿usted cree que le cabe una responsabilidad al Estado colombiano teniendo en cuenta que hasta la semana anterior el glifosato era la salida, era la sustancia química defendida por el mismo gobierno para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia y ahora ya no lo es? Es que hasta la semana anterior no se conocían claramente estos estudios. Y estos estudios son revisados por el Ministerio de Salud precisamente por ese auto donde le dicen revisen bien a ver qué es lo que está pasando con el glifosato, porque hay una serie de evidencias, no solo en materia de cáncer, sino hay evidencias más fuertes, y esto no lo hemos hablado aquí, sobre el glifosato como un producto que está generando abortos no deseados. Por Dios, miren los efectos que está teniendo en nuestra gente. Entonces, claro, si el ministro de Salud recibe esta publicación de la IARC y recibe otra serie de informaciones, no solo sobre el cáncer, sino sobre los abortos no deseados, pues ¿cuál es su obligación? Inmediatamente informarlo e inmediatamente hacer lo que está haciendo. Frente al tema de cómo combatir los cultivos ilícitos en Colombia, pues yo podré tener diferencias
o cercanías con lo planteado por otros importantes ciudadanos de este país. Pero yo sí creo que frente a una información tan supremamente grave, es que entiendan lo que está diciendo esa agencia. Eso que están echando ustedes encima de los campos colombianos, que le caen no solo las plantas, sino a nuestros propios campesinos, raspachines, personas que han tenido que meterse al tema de cultivos ilícitos porque muchos de ellos no tienen ninguna otra opción. Estos ni siquiera son guerrilleros. Mire, el problema en Colombia es que los campesinos pobres que no han encontrado ninguna otra opción han tenido que migrar hacia los cultivos ilícitos. Entonces, claro, vamos y fumiguémoslos y no nos importa que en medio de la fumigación podamos estarle generando unos agentes que les signifiquen en el futuro cáncer o abortos no deseados. No, yo no estoy con esa tesis. Yo estoy con la tesis de frenar inmediatamente las aspersiones con glifosato. Senador, yo tengo acá en mis manos el informe, ese reporte que ha entregado la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, y son cifras realmente preocupantes también para Colombia. Ellos hablan de un aumento del 39% en los cultivos de coca entre 2013 y entre 2014. ¿A qué cree usted que responde ese aumento de los cultivos ilícitos, teniendo en cuenta que en ese momento se estaba utilizando glifosato y posiblemente pues en el futuro no se va a utilizar si el gobierno pues no lo autoriza? ¿Qué va a pasar entonces? Mire, yo tengo la impresión que el fracaso en la política de lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia no tienen que ver con el glifosato, si no hay o no hay más aspersión. Es un problema de pobreza rural. Es el fracaso de las políticas públicas para generarle a nuestros campesinos cultivos alternativos. Hablemos de una zona del país, la costa pacífica, que es tal vez en donde más han crecido los cultivos ilícitos en Colombia. Una zona sin carreteras. Una zona donde el combustible, la gente se mueve en unas pequeñas chalupas movidas por unos motorcitos de 2 tiempos y el combustible les vale $8 el galón. O sea, no hay producto distinto a la coca que les dé para poder pagar esos transportes, entre otras cosas, porque para andar 20 kilómetros en un río se tienen que utilizar 5 o 6 galones. Entendamos el entorno económico en donde crecen los cultivos ilícitos en Colombia y vamos a entender que el problema no es de aspersión, sino de un modelo que ha llevado a la quiebra a nuestros campesinos y no hemos sido capaces de crear un modelo distinto. Senador Luis Fernando Velasco, yo voy a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a integrar en este debate otra postura de análisis frente a esa eventual decisión que tomará el gobierno colombiano y que tiene que ver con la suspensión de la aspersión utilizando glifosato contra los cultivos ilícitos. Estará con nosotros la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, quien también es una gran conocedora de la forma como esa política contra las drogas funcionó en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.